Ellos saben perfectamente que cuando vos no protegés, cuando vos abrís las importaciones, lo que terminás haciendo es destruir la industria. Vos destruís la industria, se genera desocupación. Se genera desocupación, ¿qué tenés? Los trabajadores compitiendo con otros trabajadores para conseguir el poco trabajo que hay. Y eso disminuye las expectativas del trabajador. Si hay mucha demanda de trabajo, el valor del trabajo sube. Si hay mucha oferta de trabajo, el valor del trabajo baja. Entonces aceptamos paritarias a la baja, aceptamos paritarias donde los salarios suben por debajo de la inflación. El gobierno de la Rúa directamente lo que hizo fue bajar del 13% a los trabajadores estatales y a los jubilados. Este gobierno le bajó el 13% a todos. ¿Por qué? Porque hizo que las paritarias se cerraran por debajo de la inflación. Y todas estas cosas pareciera que no nos damos cuenta. Se va perdiendo el poder adquisitivo del salario y esto es algo que está planificado. Ya Macri, cuando era el empresario Macri, no el candidato Macri, él decía que había que bajar los costos y que el salario era un costo. Y hoy tiene el poder. ¿Y qué está haciendo? Está bajando los costos, bajando el salario. Es decir, no se busca que el empresariado disminuya sus ganancias. Se busca que el trabajador gane menos dinero. Y eso vinieron a hacerlo a propósito. Él decía que bajar la inflación era lo más fácil que había. No, bajar la inflación es lo que menos me interesa. La menor preocupación es bajar la inflación. Es algo que vamos a hacer rápidamente. Llega al poder y hace una devaluación del 50% del valor de la moneda. Teníamos un dólar de 9 pesos, lleva el dólar a 15, 16 pesos. Y eso se trasladó todo a la inflación, todo se trasladó a costos. Y los salarios subieron por debajo de la inflación, como les decía. Entonces, tenemos un gobierno que sabe perfectamente lo que está haciendo. A ellos no les está yendo mal, les está yendo bien, porque vinieron a eso. Vinieron a destruir la industria para de esa manera destruir el empleo y de esa manera disminuir el costo laboral. Ustedes imagínense esto nada más. ¿Ustedes saben cuál es el principal empleador de la República Argentina? ¿Alguien sabe? Después del Estado, ¿no? Un supermercado, no vamos a decir cuál, pero es de 4 letras, empieza con Co y termina con To. No lo vamos a decir. Alfredo. Yo te conozco. Creo que tiene 140.000 empleados en todo el país. Ustedes imagínense nada más que una reducción a valores constantes. Cuando se habla de valores constantes es descontando lo que es la inflación, ¿no? Imagínense que un empleador de 140.000 personas consigue disminuir un promedio de 1.000 pesos por mes, o sea, el salario, a sus 140.000 empleados. Sin vender una lata de arvejas, 1.000 por 140 millones. son 140 millones en un mes. Multiplíquenlo por 13, que son 12 salarios, y el aguinaldo. Ya esa no me sale. La otra era más fácil. 1.800, 1.900 millones. Sin vender una lata de arvejas, solo por bajarle el salario a sus empleados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vinieron a eso. Y nos venden que la bonanza va a venir después. Esto hay que tener fe, hay que tener alegría. Ustedes fíjense si en los spots de campaña del PRO hay alguna propuesta. No hay una propuesta, hay todos términos, hay entelequias. Votemos por el crecimiento del cambio, ¿no? ¿Qué es el crecimiento del cambio? Todas estas cosas son
para nuestros compañeros que lamentablemente muchos no están interesados en la política, muchos han sido defraudados, han comprado ese discurso de que la política es mala y que los políticos son todos iguales y que no te metas en eso porque es sucio. Eso ha calado hondo en la sociedad y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de disipar, ¿no? Nosotros entendemos que como en cualquier actividad puede haber gente inescrupulosa, no digamos, porque haya médicos que están entongados con una ortopedia y te dicen, no, a mí tráeme, querés que te cambie la cadera, a mí me tenés que traer de esa ortopedia porque es la que después le paga el viaje al Caribe. ¿Qué vamos a hacer? Como hay algún médico corrupto, cerramos la medicina, hay un árbitro que se lo coimea, se termina el fútbol. La política es la forma más elevada de solidaridad, los peronistas lo sabemos, porque uno se pregunta, ¿por qué es peronista uno? ¿Por qué somos peronistas? Nosotros somos peronistas porque nos duele el dolor ajeno, y somos peronistas porque el peronismo es el que se acuerda siempre de los sectores relegados. Yo tuve la suerte de que el barco de mi abuelo bajó en Argentina. Si hubiera bajado en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier otro lado, yo no hubiera tenido salud pública y educación pública de excelencia. Entonces, en nuestro país, el hijo de un pobre puede ser, no quiero ser autorreferencial, pero mi abuelo llegó analfabeto a la Argentina y yo soy profesor universitario en 2 generaciones. ¿Y por qué? Por Perón. Digamos, vino una persona que dijo que la universidad tenía que ser gratuita. Si yo hubiera tenido que pagar la universidad, hubiera sido fletero como mi viejo. El máximo de los respetos, por supuesto, que mi viejo con una camioneta nos dio de comer a sus 3 hijos, nunca nos faltó nada. Pero soy peronista por eso, porque el peronismo te saca de donde estás y te eleva, te hace movilidad social ascendente. Nosotros venimos de un proceso de 12 años de generación de riqueza. Se generó muchísima riqueza, los ricos ganaron mucha plata, los pobres pasaron, si eras de clase baja pasaste a media baja, si eras de media baja pasaste a media. Y como hubo este proceso de generación de riqueza, ahora viene este proceso que nosotros tendríamos que tratar de evitar, pero no pudimos evitarlo porque perdimos en el 2015, que es la transferencia de la riqueza. La transferencia de la riqueza del pobre al rico. Para eso, lo que se hace a veces, en los 90, fue aprovechar una crisis, si no es que se la generó la crisis, ¿no? O, como en este caso, no había crisis, se inventa que había una crisis. Yo les pregunto a ¿ustedes escucharon en el 2015 que Macri dijera esto se va al demonio, la verdad que el país está al borde del precipicio, tenemos que venir a hacer una política de achicamiento del Estado, tenemos que hacer ¿cómo es cuando gastas menos? ¿Cómo se dice? Venimos a hacer un gobierno de austeridad, dijo Macri. Macri dijo que venía a que viviéramos mejor. Ellos no nos dijeron que venían a poner austeridad. Dijeron que íbamos a vivir mejor. Y después cuando llegaron resulta que vivíamos demasiado bien. ¿Qué cosas dicen, por ejemplo? No, este hombre, Fraga creo que se llama, les hicieron creer que con un sueldo podían comprarse teléfonos, televisores, viajar. Vinieron a poner eso en orden, a que los pobres sean pobres. Vinieron a restaurar eso, pero a nosotros no nos dijeron que venían a eso. Ellos no dijeron que venían a esto, ellos dijeron que venían a que viviéramos mejor. Y ahora lo que dicen es que
resulta que vivíamos demasiado bien y ahora hay que pagar la fiesta de esos 12 años. Uno no paga la fiesta dejando endeudado al gobierno que viene. Nosotros venimos del proceso de desendeudamiento más grande de la historia del mundo. Nosotros le pagamos al FMI lo que se le debía. Y ellos vienen ahora y endeudan. Ellos vienen a dejar una pesada herencia. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Nosotros veníamos de un país prácticamente en pleno empleo. Y ellos vinieron a destruir todo. Y nos siguen bicicleteando con el verso del próximo semestre. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo van a venir los brotes verdes? ¿Cuándo van a venir las inversiones? Todo esto de diferir el bienestar. Ya va a venir el bienestar. Esto de, mirá, antes estabas mal, pero no te dabas cuenta. Y ahora estás bien, pero no te das cuenta. Somos unos tarados nosotros que no nos damos cuenta, ¿no? Y la otra es, vos, pues esto tiene mucho juego en los medios. Con el gobierno anterior vos estabas bien, pero todo lo demás estaba mal. Y claro, si lo veíamos en la tele que estaba todo mal. Yo estaba bien, pero lo demás estaba mal. Ahora vos estás mal, pero todos los demás están bien. Te quieren hacer creer eso. Y ya te va a llegar a vos. Esperá un poco, tenés fe, tenés paciencia, se viene el cambio, sigue el cambio. Y esto sabemos. Lo que están haciendo es tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo posible siguiendo, aplicando esas políticas que destruyen en poco tiempo lo que tanto nos costó conseguir. Todas estas conquistas sociales que nosotros fuimos ganando a lo largo del tiempo se desvanecen así. Cosas que nosotros creíamos que no se tocaban, cosas que nos dijeron que no iban a tocar. El fútbol. Macri prometió que si ganaba no se acaba el fútbol. Y ahora se va, después de las elecciones se va el fútbol. Y claro, bueno, ¿cuántos jardines de infantes puedes hacer con lo del fútbol? Pero después no los hacen los jardines de infantes. ¿Cuántos jardines de infantes hiciste? ¿Cuántos jardines de infantes vas a tener el año que viene después de un año sin fútbol? Ahora, ¿tienen ustedes idea lo que son las LEBAC? Las letras del Banco Central. Cuando Macri saca las LEBAC, las saca un 35% de interés anual. Díganme ustedes, hacen una inversión, ¿qué inversión les deja? Ponen un negocio, una actividad, ¿qué inversión les deja un 35% de ganancia en un año? Ahora las bajó, pero al 28%. ¿Cuántas LEBAC tienen? ¿Ya compraron las LEBAC? ¿Tienen unas cuantas LEBAC? No, esos son negocios para ellos, porque nosotros no tenemos ni idea. 2 días de LEBAC, 2 días de intereses de LEBAC, pagan el fútbol para todos. Es decir, en un año de intereses de LEBAC, vos tenés un ciclo y medio de fútbol para todos. Una tontería, porque digamos, está bien, el fútbol nos interesa, nos gusta, pero estamos hablando de otro tipo de cosas, otro tipo de destrucción. Cuando ustedes tienen un familiar que necesita un tratamiento, un familiar que es un jubilado, y al jubilado no le dan ese tratamiento, ahí es más serio que no podamos ver Lanús o el Boys, ¿no? Igual está mal que no podamos ver Lanús o el Boys porque es una conquista, pero digamos, estamos ante cosas que son mucho más serias. Estamos ante fíjense, cierra por todos lados. No le den los remedios al jubilado, el jubilado se muere, me ahorré la plata de los remedios y me ahorro la jubilación. Genial. Y estamos ante eso. Ahora tenemos la privatización del PAMI, la privatización de Vialidad. Y todas estas cosas nos van apareciendo de a poquito y no nos damos cuenta, y todo es para el futuro, y un día llega ese futuro. Y cuando uno patalea, pero yo te lo avisé antes. Te dije antes de las elecciones, te dije que estos aumentos iban a venir después de las elecciones. Pagábamos poco de luz, pagábamos poco de gas, pero nos habían hecho creer que no había que mantener a esos negros a los que le daban 300 pesos de la asignación universal. Y resulta que los negros éramos nosotros, porque teníamos subsidio de gas. Entonces, cuando nosotros pedíamos que le saquen el subsidio a los negros de ellos somos nosotros. Y nos sacaron los subsidios. Está bien, por ahí pagábamos poco antes, pero con la que nos ahorrábamos nos íbamos a Santa Teresita.
Este año no vamos a poder ir a Santa Teresita porque ahora hay que pagar el gas entero. Y no solo nos arruinamos nosotros por no ir a Santa Teresita, la gente que vive del turismo también se arruina. Entonces vos entras en una espiral de decadencia, de la destrucción de todo, y bueno, la solución es que nos pongamos a hacer cerveza artesanal. Porque eso es lo que quieren. Quieren que nosotros nos dediquemos a cosas boutique que les puedan servir a ellos. Compañeros, les deseo muchísima suerte en las próximas elecciones y el tiempo que queda a seguir militando y a cambiarle, no digo cambiarle la cabeza, pero sí abrirle un poco los ojos a los vecinos. Nosotros salimos de la caverna y ahora les tenemos que contar a ellos lo que vimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer básicamente continuando con lo que dijo Adrián, pero como para que tengamos un poco de herramientas de que hablar con los vecinos. Adrián contaba el tema del PAMI. Todos deben tener vecinos que tienen padres o abuelos que tienen asistencia médica a través del PAMI. Con el PAMI lo que pasa es que han resuelto hacer una fundación, la Fundación PAMI. Entonces la fundación va a prestar los servicios en relación a los ingresos que obtenga por donaciones. Si no obtiene ingresos, no va a poder prestar servicios. Básicamente lo que eso va a terminar haciendo es que PAMI deje de prestar servicios a los jubilados, porque no va a tener, si no tiene donaciones no puede prestar los servicios, entonces se acaba el PAMI como hasta ahora lo conocíamos. Y yo entiendo que muchos, todos tenemos algún familiar que tiene alguna prestación a través del PAMI, hoy si no es imposible, los remedios cuestan carísimo, los remedios complejos cuestan mucho más caro y sin una prestación como el PAMI no podemos. Podrían decirnos, bueno, pero voy al hospital público, pero ahora están sacando el nuevo plan de salud, el plan de cobertura universal de salud. Y este plan lo que significa es que a todos les van a dar un carnet como una obra social y van a reducir todas las prestaciones básicas. El PMO se va a reducir, tanto en el servicio público como en el servicio privado. Este plan se implementó en Colombia en 1993 y Colombia pasó a ser el país de la región con más muertos por falta de asistencia médica. Hasta el día de la fecha sigue siendo el país de la región que tiene más muertos por no poder acceder a beneficios médicos. Y esto impacta directamente también con los vecinos de acá, con los trabajadores del campo, lo conocen ustedes mejor que yo, pero no se llega a una vejez cómoda habiendo trabajado toda la vida en el campo. Se necesita más asistencia que los que trabajamos frente a una computadora. Es normal, es un trabajo diferente. ¿Y cómo van a hacer? Si el Estado no tiene cobertura de salud a través del PAMI, si no tienen cobertura de salud a través de los hospitales públicos, si no tienen cobertura de salud básica a través de las prepagas o de las obras sociales y hay que pagar la diferencia, va a ser imposible atenderse a ciertas cuestiones. Y lo estamos viendo con los medicamentos oncológicos, donde nosotros hemos tenido muchos amparos para lograr que le den los medicamentos a gente los recibía y se los están negando, que es lo que en la tercera por ahí más se visibiliza y estaba más naturalizado y tranquilo, y nadie se podría poner a pensar hoy que le van a sacar los medicamentos oncológicos, o que le van a sacar los medicamentos para la artrosis, o que le van a sacar la asistencia de oxígeno si tiene algún problema pulmonar o lo que sea. Por eso está pasando ya en Capital muy fuerte. Y es parte de este plan que aparte no es un plan que podrían acusarnos de ser, bueno, tenemos una visión terrorífica. Ya está pasando, el decreto para hacer el PAMI y fundación ya está. El plan de salud lo están promocionando. Y es un plan que si queremos contrastar y queremos ponernos del lado del vecino apolítico, es un plan que lo quiso implementar Néstor y fue para atrás cuando alguien se sentó y le dijo, mirá que esto tiene este problema, porque es un plan que quiere imponer la OMS en toda la región. Y por suerte no lo implementamos cuando pudimos observar y pudimos contrastarlo con el caso de Colombia. No podemos pasar a ser el país que más problemas tenga con asistencia médica. ¿Y cuál es el segundo problema? Que es lo que siempre quisieron hacer. Todos van a recibir un carnet de esto, todos los argentinos. Básicamente lo que están haciendo con esto es lograr que lo que quieren hacer, que los extranjeros no vengan más a atenderse acá.
Porque si vos no tenés el carnet no te tienen en ningún lado, ni público ni privado. No importa que sea, como pasa en Europa, como pasa en cualquier lado, vos vas, si no tenés tu carnet no te atienden en ningún hospital. Esto es realmente nefasto para la salud de los vecinos, de los abuelos. Con esto podemos entrarle y explicarle por el lado de defendamos el PAMI. Si ustedes tienen una localidad con un hospital que es modelo, que es difícil de encontrar, si cambia digamos, la intendencia, si cambia la ideología política, y eso va a desaparecer. Ustedes cuentan con esa herramienta como para poder decir al vecino: no te pusiste a nadie que fue al hospital nuestro. Bueno, eso va a desaparecer, están apuntando a eso. Si no hay un fuerte rechazo que sea visible en los votos, esto va a avanzar y va a ser cada vez peor. Después tenemos las cuestiones laborales. Creo que todos van a poder tener un amigo o un conocido que perdió un puesto de trabajo en el último tiempo. Y eso tiene una explicación. Y eso no es que estaban tomados de más o que en la municipalidad sobraban empleados. Porque el sector privado, Carlos contaba, cómo están reduciendo los turnos entre desarrollo, como si la reducción de turnos llega primero a reducen turnos y después reducen personal. Y así pierden un 30% de la venta, las empresas nunca pierden. Eso está claro, las empresas no pierden nunca, reducen personal, ajustan y mantienen sus márgenes de ganancia. Y esto lo pueden también palpar. Y a nivel nacional, que salió el decreto de ayer, lo que están haciendo es forman una empresa privada con la cual saltean las licitaciones públicas. Entonces vienen y dicen: bueno, hay que hacer una calle acá en el pueblo. Entonces, en vez de licitar a ver quién es más barato, con esta empresa nueva le dice: la doy a mi amigo Calcaterra, y la cobra 10 veces más de lo que sale. Y después el municipio no tiene más presupuesto para gastar en otras cosas. Bueno, y esto también lo pueden contratar con el vecino. Son cosas que le pueden decir: entra a internet, fíjate, te pedí a tu hijo, a tu sobrino que entre, que ponga la ley nacional, decreto, lo van a poder ver, que ponga el PAMI, Fundación PAMI, que lo vean, que lo chequeen. Y nosotros les podemos explicar las consecuencias. Y estas consecuencias vienen relacionadas al voto, claramente vienen relacionadas al voto, con lograr poner un freno a esto. Porque si le ponemos un freno, por más que le queden 2 años, no van a ser suicidas si la sociedad les marca un camino de ir en contra, ¿sabes? Que quieran irse en helicóptero como le pasó a la Rúa. Y si lo quieren hacer, lo harán, pero no podemos coadyuvar a eso y tenemos que dar esa pelea desde ese lado. Por ahí no desde el lado de confrontar si Cristina no, si Cristina sí, sino con estas cuestiones básicas que ustedes van a perder, que tienen hospital modelo, que nos contaban las operaciones que hicieron, que han tratado afecciones cardíacas y más. Eso desaparece, se van a tener que ir a atender a alguna cabecera. Y si tienen una afección que no va a entrar dentro del reducido PME, van a tener que pagarlo aunque tengan obra social. Esto es lo que ustedes tienen que transmitirle al vecino y que es lo que más fácil van a tener a mano. Porque aparte está en internet. Entran en internet, lo buscan y sale. No es un invento, no te estoy inventando, te llevo al locutorio, te pago, vamos, lo fijamos y lo hacemos. Y ahora la doctora, que es laboralista, le va a ampliar un poco más el panorama respecto a cómo viene la parte del trabajo. Con esto son dos o tres puntos que yo creo que les van a servir a ustedes como para militar la parte de los votos en la cuestión de la charla del día a día. Estas 3 cosas: salud, importantísimo, y los presupuestos que va a perder el municipio para pasarle todo a una empresa privada también es importantísimo. Y la educación va para el mismo lado también. No están queriendo mandar a los chicos en 5º año no estudiar porque no tienen plan de estudio y a trabajar gratis 1 año para alguna empresa. Y más allá de lo que pierdan en educación, las empresas que tienen durante 1 año trabajando empleados gratis no contratan más empleados pagos, porque todos los años se reciben chicos de 5º año. Entonces es acumulativo. Yo soy empresario y sé que tengo todos los chicos de 5º año disponibles de acá en adelante, y yo voy reduciendo el personal y me mantengo con los de 5º año y tendré 5 o 6 obreros calificados que le digan qué hacer. Con la tecnología moderna no es muy difícil y se acabó. Entonces, y ahí ni siquiera tengo que paritarios ni sueldo tengo que arreglar, nada. Tengo empleado gratis esclavizado durante 1 año. Son
tres temas que tenemos que: salud, educación y trabajo, que son lo que lo podemos salir a militar la campaña fuerte, con cuestiones marcadas de decir, esto lo perdemos acá en el municipio nosotros, ni siquiera a nivel nacional, ni siquiera hablarle del problema de que pueden tener en otra provincia, es acá, en el municipio. El hospital se cierra, es indefectible, apuntan a eso. Ahora le decía, dejo a María Inés. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a un lugar que, además de todo, se llama Eva Perón, la unidad básica, decir así, no sé si ustedes se transforman. Vamos. Para los peronistas, digamos, y para las mujeres. Además, sobre todo, esta reivindicación permanente a la compañera Eva Perón. Hace poco conmemoramos la instauración del voto femenino. Digamos, otra de las conquistas que le debemos a Perón, como tantas otras, digamos, se refería al principio de Adrián a todo lo que está significando esta pulverización de los derechos en general y de la ciudadanía en particular. Digamos, se está destruyendo la ciudadanía, una ciudadanía que en gran parte tiene que ver con los derechos del trabajo, los derechos sociales. Los derechos del trabajo que además ya se consideraban como algo adquirido y que difícilmente se fuera a volver para atrás. Digamos, nadie suponía que estaba en riesgo la jornada de trabajo. Por ejemplo, una ley tan antigua, el aguinaldo, las disposiciones sobre el despido. Fíjense que la ley de contrato de trabajo, que es del año 74, fue la primera ley que la dictadura, en el 76, echó mano. Digamos, la significancia de lo que significan los derechos del trabajo, el derecho del trabajador. Porque lo primero que hace la dictadura militar es recortar, podar la ley de contrato de trabajo. Una ley que además costó la desaparición de 7 abogados laboralistas. Entonces, discúlpenme, voy a hacer una referencia a mi palo, digamos. Uno de los cuales fue Roberto Centeno, el creador de esta ley. Sin embargo, no la pueden pulverizar del todo. Algunos derechos subsisten, de hecho, la ley de contrato de trabajo como tal subsiste, podada, pero subsiste. Luego se van reincorporando algunos de aquellos derechos y la ley sigue siendo el piso de derechos de los trabajadores. A la ley se le adiciona y la van mejorando los convenios colectivos que por el sistema de organización sindical de la Argentina son convenios por actividad. ¿Esto qué significa? La fortaleza del sector sindical, la fortaleza del trabajador. Ustedes saben que la relación de trabajo es una relación entre una parte débil y una parte fuerte. Esto es así. Esto se reconoce en el derecho del trabajo, que es el diagrama protectorio de la parte más débil de esa relación laboral, que es el trabajador. Entonces, este derecho protectorio del trabajo es un piso. Y por encima de esta ley vienen los convenios colectivos de trabajo. La fortaleza, les decía, entonces, de estos convenios colectivos están dados por la magnitud de los representados, que son el conjunto de la actividad de que se trate. Esto lo digo ¿por qué? Porque una de las probables consecuencias de un eventual éxito de la alianza gobernante nuevamente en las elecciones de octubre viene dado de la reforma laboral, la reforma tan temida, digamos, a partir del ejemplo cercano de hace nada que tenemos en Brasil. Brasil con un presidente legítimo, como Temer, y con un Congreso de dudosa representatividad, elabora y aprueba la reforma laboral. Una reforma laboral, digamos, Brasil teniendo un piso de derechos bastante semejante al nuestro, el nuestro mejor, pero aún así
digamos, sostenía este piso básico, el cual no se podía perforar a la baja. Bueno, con esta reforma, ustedes habrán leído en los diarios, digamos, los puntos más salientes que tienen que ver con la jornada laboral de 12 horas, con permitir, por ejemplo, que las embarazadas trabajen en lugares insalubres, con bajar el periodo de la indemnización por preaviso, con que la indemnización no esté atada al salario del trabajador. Ustedes saben que la indemnización es un salario por año, por tantos años de trabajo, por cada año de servicio. Ahora esto tampoco es así. Se terciarizan aún la actividad principal de la fábrica, de la planta, de la industria de que se trate, cosa que acá, digo, esto además es interesante tenerlo en cuenta por esto que hablábamos, digamos, de lo que son las herramientas para hablar con los compañeros al momento de tener que decir, va a pasar esto. Recordemos lo que eran, digamos, lo que vienen siendo en los últimos tiempos previo a la asunción de Macri, los reclamos de los trabajadores, los terciarizados, ¿no? Que quieren incorporarse probablemente y seguramente la actividad principal de un convenio mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa en Brasil? Ya se puede terciarizar lo principal, con lo cual se precarizan los empleos. Digamos, la consecuencia directa es esto. Se puede negociar colectivamente, por empresa, por grupo o individualmente. Y esa negociación individual que se hace patrón-trabajador, digo, no hay relación más desigual entre las relaciones sociales que la del patrón y la del trabajador, pues, digamos, tranquilamente prevalece sobre el convenio colectivo de actividad, sobre el convenio de empresa, sobre la ley. Digo, se puede negociar cualquier cosa. Todo esto está votado, digo, por un congreso con estos resquemores respecto a la legitimidad, pero digo, es una ley. Lo que se viene en Argentina, digamos, es algo semejante. Tal vez se viene preparando, digamos, lo que está haciendo Macri es preparando el terreno. Digo, cuando se habla hablaba al principio de lo que implica el cerco mediático, digo, yo creo que hay una entente que es Alianza Cambiemos, medios, partido judicial. Digamos, es una pata fundamental en esto, que son jueces adictos. Digamos, tenemos las veletas de siempre, que más o menos fueron para donde más calentaba el sol. Tenemos a otros que les encanta este plan, digamos, están contentos de allanar sindicatos cuando no lo pueden hacer, por ejemplo, y tenemos algunos que sí, también voy a hacer una distinción, que son algunos camaristas del Foro del Trabajo de la capital de la nación, que resisten y que entonces, digamos, dicen, por ejemplo, procedan, respeten la paritaria bancaria porque es legal, y tienen un jury, tienen otro jury, digamos, les caen pedidos de juicio político. ¿Esto qué es lo que hace? Como hacen con todo, digamos, es todo un sistema de disciplinamiento. Van por detrás de los dirigentes sindicales, se les planta un dirigente sindical, como puede ser Baradel, y dice, entonces le salen a decir, primero que tiene un auto, que tiene propiedades, que tiene no sé qué, como todo eso, que no es maestro, como todo eso se le va rebatiendo, ¿verdad? Empiezan a amenazar a los hijos. Digo, este es el esquema. Disciplinan con el carpetazo, cuando el carpetazo le sale mal, disciplinan con la amenaza. Amenaza a la vida, a los hijos, a lo que uno más quiere, básicamente. Todo esto es un sistema perverso, digamos, que se puede dar por esta entente siniestra. ¿Qué son? Tipos que son los herederos de los cómplices civiles de la dictadura. Digo, perdónenme, pero llega un momento que me parece que hay que ponerle a las cosas el nombre que llevan. ¿En qué momento hicieron plata toda la gente? Bueno, la hicieron en aquel momento.
Y eran también los que sostenían la pata judicial de aquel momento, digamos, es la diferencia, sí, es importante, seguramente con una cuestión de los métodos represivos, son distintos, por suerte, pero el modelo de país es el mismo. El modelo del país pequeño, para unos pocos, y para llegar a este modelo de país pequeño para unos pocos, hay que hacer todo esto. Hay que mirar la salud, la educación, el trabajo. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que fueron los derechos profundizados, digamos. Nosotros nos gusta decir que fue una época de ampliación de derechos, la de Néstor y Cristina, porque efectivamente, digamos, se tomaron nuevamente lo que habían sido las grandes conquistas sociales del peronismo, como no hubo en otro momento esto, digamos, porque también lo que pasa, que es temible y es temible que cale por ahí en algunos lugares que uno dice, estos tipos llegan y es como que no pasó nada antes, digamos. Además empieza un nuevo país, una nueva era, donde antes no pasó nada. Y esto no es así. Nosotros tenemos que hacer, me parece, hincapié y también en una cuestión cultural, educativa, digo, porque los compañeros por ahí en el fragor de tratar de salvarse, de estar mejor y qué sé yo, se van olvidando de algunas cosas. Y Cristina hacía mucha docencia también en esos discursos que por ahí decían que era la cadena nacional y molestaban la telenovela. Pero la docencia explicaba lo que no se decía. Y no se decía, por ejemplo, cuando algunos compañeros estaban con el tema de las ganancias, sintiendo que eso era algo que se les sacaba y que seguramente no estaba bien. Pero por otro lado, los subsidios a los servicios públicos eran un salario indirecto. El salario del trabajador no solo era el salario que le pagaba el patrón, sino además era ese salario indirecto que le entraba por lo que se ahorraba en las tarifas de los servicios públicos por los subsidios. Entonces, con esto y con toda otra serie de subsidios al transporte, los servicios públicos y toda otra serie de incentivos que había, era que se conformaba un salario que generaba buen vivir, para usar por ahí algunas terminologías sudamericanas, del gran presidente, que un poco que nos queda, que lo incorporó a su constitución, inclusive, este sentido del buen vivir se fue conquistando con eso. Seguramente que faltó mucho. Si no hubiera faltado nada, no hubiera sido necesario el gobierno, ¿no? Se administran los recursos escasos. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es esto, digamos, es la retracción de los derechos, de la ampliación de derechos que se lograron en estos 12 años. Que no nos mientan. Esto es lo importante. Lo que hay que recordar, porque no es aburrido ni es retórica, es la realidad de lo que sucedió. Y que esta gente está pulverizando. Y cuando volvamos, que yo creo que vamos a volver, va a ser, digamos, porque lo que se destruye en 6 meses tardó 12 años en construirse o en reconstruirse. Entonces, por eso, digamos, no es una cuestión menor, y además no hay que... Fíjense que no quieren las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque es el momento donde el pueblo con el voto le puede decir, mire, corrija porque así no vamos bien, como es una de lo que estamos diciendo en esta campaña. Por eso es importante ir a votar, por eso es importante votar a conciencia y digamos, tener todos estos elementos en cuenta, porque si no, lo único que va a ser la profundización del ajuste, de la infelicidad, de la desorganización de la vida de la gente. Esto que dice Cristina también, es cierto, desorganizaron la vida. La gente sabía que cobraba tanto, que pagaba esto, que pagaba lo otro, reservaba un poquito, se iba de vacaciones, y ahora nada de eso pasa. Ni hablar de los viejos, de los jubilados. No sabe si no les alcanza para el remedio, no sabe si le va a alcanzar. Los jubilados se mueren.
se mueren cuando les llega la boleta de la luz, se matan en la sede de ANSES porque le van a sacar la pensión. Estas son cosas que son la verdad de lo que están pasando. Entonces tenemos que hacer que la gente lo tenga en cuenta cuando vaya a votar, porque si no cada vez va a ser peor y va a ser muy difícil volver atrás. Así que bueno, compañeros, mucha suerte, adelante con la campaña y bueno, que volvamos pronto. Muchas gracias. ¿Tienen un ratito más para charlar descontracturadamente o ya se tienen que ir? ¿Puedo parar?